Gregorio Arauz de la Madrid estuvo al mando de Belgrano, en el Ejército del Norte. Ah, mira. Era muy destacado muy admirado por Belgrano, muy tenido en cuenta por Belgrano, más que nada por su valentía. Era un hombre que contaba él mismo que participó en más de 160 batallas y tenía en su cuerpo más de 20 heridas fuertes, grandes. Ajá. Bueno, Gregorio Arauz de Madrid, una vez terminada la guerra de independencia, hecha la independencia de Argentina, cuando se dividen los bandos, opta por el bando unitario. Al general Paz lo captura la gente de Quiroga de una forma bastante tonta, por así decirlo. Va a un lugar donde él pensaba que se podía producir una batalla, hacer el reconocimiento del terreno, y resulta que justo había dos soldados del bando de Quiroga. Lo ven solo, fue a hacer solo el reconocimiento del terreno. Claro. Y lo corren, claro. Y lo agarran con 2 boleadoras. Con a boleadora lo agarran. Y bueno, lo capturan, lo llevan preso obviamente y demás. Entonces, a cargo de ese... No, como que lo enlazan, digamos. Claro, a la boleadora. Agarran un ñandú. Sí. Bueno, y queda al mando del ejército la Madrid, Gregorio Arauz de la Madrid. Ahí es cuando empiezan los combates entre la Madrid y... O sea, la Madrid reemplaza a General Paz. Claro, la Madrid es tucumano. Ajá. La Madrid es tucumano, pero estaba al servicio de Paz. La Madrid, porque era un hombre muy codiciado para lo que era la guerra. Y era apreciado en ese sentido, era apreciado por ambos lados. Viste, por ejemplo, hoy en día pasa con el fútbol, por ejemplo. Hay jugadores que están en Boca, suponete, y del lado de River piensan, me gustaría que hubiera jugado en River, y viceversa. Sí. Pasaba eso más o menos con la Madrid en el sentido militar, porque era muy valiente, era muy aguerrido, no daba una batalla por perdida y demás. Bueno, se empiezan a pelear ellos dos, a tener reiteradas batallas, y en una batalla que acá viene el porqué del muerto vivo, que le decían, en realidad le decían el muerto del Tala, la batalla del Tala. En un momento, Gregorio Arauz de la Madrid queda enfrentado él solo contra 15 soldados de Quiroga. Lejos de huir, los enfrenta porque era... Los dos eran muy de ir para adelante. Sí, era muy de ir para adelante. De ir para adelante, sí, muchísimo. Pero la Madrid era como que no le importaba nada. Era todo terreno. Así todo, se termina muriendo de viejo. No muere en ninguna batalla. Acá sí, pero ahora vamos a ver. Se enfrenta él solo contra 15 soldados de Quiroga. Y bueno, obviamente le ganan y le termina haciendo de todo. Ya por diversión casi, le rompen el tabique, le cortan una oreja, le perforan el estómago, lo tajean por todos lados y le pegan un tiro en la cabeza. Obviamente cualquier persona se muere con eso. Bueno, la Madrid no. Resulta que estos soldados lo dejan tirado pensando que era cualquier soldado. No sabían ellos que era la Madrid. A quien le habían claro, en ese momento no había... A quien le habían hecho todo eso. No claro. Ya la Madrid era muy conocido, pero en el momento de la batalla los soldados estos no lo conocieron. Cuando se vuelven al campamento, cuentan lo que había pasado y le preguntan cómo era tal. Claro. Lo describen. Claro, le dijeron que era la Madrid. Se vuelven a buscarlo. Claro. Para tenerlo ¿Cómo era la Madrid físicamente para la gente? Era un hombre medio morochón, de nariz ancha. Yo puse una foto en la publicación, si después la encuentran. Sí, pero para contarle a la gente, nariz ancha, morochón, tenía bigotes así, ¿no? Esos bigotes tipo de la época, claro, que se une el bigote con la patilla, ¿viste? Claro. Sí, el bigotes pelo amplios. Sí, poco pelo arriba de la cabeza. Ajá. Y bueno, físicamente así, medio morochón. Era él. Cuando lo empiezan a describir, se dan cuenta que era la Madrid, se quieren volver para tenerlo como trofeo de guerra. Claro. Al general del otro ejército. Cuando se vuelven, se dan cuenta de que no estaba más. El zanjón donde lo habían dejado tirado, después de haberle hecho todo eso y rematarlo con un tiro en la cabeza, se había ido. Resulta que se esconde en un rancho, consigue llegar con los suyos y bueno, se recupera con el tiempo y demás. De hecho, pensaron que alguien se había llevado el cuerpo y listo. Empiezan a publicar que la Madrid había muerto y demás desde el bando de Quiroga, hasta que la Madrid saca un comunicado en un diario, en un medio, diciendo que quien escribía, diciéndose a sí mismo el muerto del Tala, le decía a Quiroga que no estaba muerto y que se quería, se lo comprobaba mañana en la plaza, suponete, una cosa así. Entonces, ahí quedó lo que... ¿Eso lo escribían dónde me decís? En diario de la época. Diario de la época. Sí, sacó el escrito ahí. Y bueno, entonces ahí se ganó la fama también. Quiroga por su lado con el tema del tigre. El tigre, sí. El puma, el hombre tigre. Y la Madrid con que era inmortal. Claro. Se ganó la fama de que era inmortal. Cuando la Madrid llega al pueblo de Quiroga,
le saca todas las propiedades que tenía, se las revisa todas, buscando un supuesto tesoro que tenía Quiroga escondido, nunca lo encuentra. Entonces termina tomando a la madre de Quiroga, la encadena, la llena de cadenas de grilletes muy pesados, la hace barrer una plaza delante de toda la gente, o sea, una humillación terrible, le hace pasar a la madre de Quiroga, le mata un par de familiares a Quiroga, o sea, forzándolos a que le digan dónde está el tesoro y demás, cosa que no existía, al parecer nunca se encontró nada. Bueno, y esto es un acto que se le repudia bastante a la Madrid por la barbarie que llevó a cabo en ese momento. Una mujer ya anciana, la madre de Quiroga, le hizo hacer esa... Calculá que le puso grilletes, no sé, 30 kilos, y le hizo barrer toda una plaza, mientras la golpeaban y le decían que diga dónde está el tesoro. La pobre señora no sabía nada. Que la Madrid era muy impulsivo. Sí. En el momento de la batalla, en el momento de cualquier cosa, era como... Iba a fondo siempre. Entonces tenía... Era como que a veces esa era una virtud y a veces era un gran defecto que tenía. Pero bueno, el tipo era así, lo hace hasta el último día de su vida. Así, por ejemplo, la familia de la Madrid, la familia Araoz, son firmantes de la Declaración de Independencia Argentina. Son firmantes los Araoz, por ejemplo. Araoz, ¿qué parte sería de la familia de la Madrid? De la Madrid, es Gregorio Araoz de la Madrid. Araoz de la Madrid, por eso, pero vendría siendo de la parte que rama de antepasados a él, ¿de qué parte serían? ¿De la madre, el padre? ¿Cómo era eso? De la madre. De la madre. Sí. De la madre. Perdón, del padre. Del padre. Sí, del padre. Mirá vos. Y se llevaban, más o menos, serían de la misma edad. Es un poco más grande la Madrid. La Madrid más grande. La Madrid, sí, durante la Guerra de Independencia. Quiroga era un arriero, siempre lejos de la batalla, y llevaban chicos, entre comillas, jovencitos que ayudaban con los caballos y demás, y Quiroga era uno de ellos. La Madrid ya combatía durante la Guerra de Independencia. Claro. Y bueno, ¿y después cómo sigue la Bueno, la Madrid se exilia en Chile, más que nada durante la época del rosismo y demás. Él tiene un problema con Rosas porque Rosas confía en él, y él lo traiciona a Rosas, entonces después se tiene que exiliar en Chile y demás, y termina volviendo, que en Chile la pasa muy mal. De hecho, esto de las 160 batallas y demás es una carta que escribe él, le escribe al Estado argentino pidiéndole una ayuda económica, porque él tenía, si no me equivoco, 16 hijos, una cosa así, un montón de hijos tenía. Entonces le cuenta, mire, tengo tantas y tantas batallas, un hijo mío murió en las guerras y demás, pidiéndole una ayuda porque se estaban muriendo de hambre en Chile. Y resulta que vuelve a la Argentina para derrotar a Rosas, a Araoz, vuelve para la batalla de Caseros. Y después se revela contra Urquiza, ayudando a Urquiza contra Rosas, y después se revela contra Urquiza. O sea, era unitario a muerte. O sea, siempre un tipo que por ahí tuvo un montón de cosas despreciables, pero tenía eso de que el tipo era esto y era esto. Y finalmente, la Madrid, ¿cómo termina? Se muere de viejo. Se muere de viejo. Después de todo lo que le había pasado, el hombre que creo que más batallas tuvo en la historia argentina, y aparte no es que miraba las batallas desde lejos. Claro. Por ejemplo, combatía, iba el primero que estaba. El primero que estaba, de hecho, cuando se pelea con los 15 esos, lo fue a buscar él. Claro. No es que quedó justo entre 15, lo fue a buscar.